Reporte 100. Héctor Contreras, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, está con nosotros esta mañana. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. ¿Estos abogados que fallecieron pertenecían a la Barra Sonorense de Abogados? Fíjate que no pertenecían a nuestra organización. Sí conocía yo a uno de ellos porque fue Ministerio Público durante mucho tiempo, Ministerio Público del Fuero Común. Él era originario de Obregón, Álvaro, y se quedó litigando ahí. También fue Ministerio Público Federal en alguna etapa de su ejercicio de servidor público. Estos hechos, pues en principio, pues son muy lamentables porque se trata de vidas humanas. Yo este problema lo puedo analizar bajo dos vertientes. Es evidente que se vive en otros tiempos y que estamos viviendo en una sociedad convulsionada, en donde muchas de las personas, siendo profesionistas o no, se han apartado en mucho de las condiciones ordinarias de solventar problemas. En este caso son familiares, hay una disputa por bienes, por un patrimonio, y entiendo que previamente a ingresar al juzgado hubo entre ellos un enfrentamiento verbal acalorado que vino a desembocar con esta situación en donde el agresor le propicia 3 impactos a la hoy víctima. ¿Cómo es que llega un abogado portando un arma de fuego, evidentemente escondida entre sus prendas o en alguna bolsa que llevaba? ¿Hay vigilancia en los tribunales? Sí, hay vigilancia, sí hay seguridad. En este caso se violó y esto nos lleva a reflexionar que requeremos ser más eficientes en ese proceso de cómo ingresan los abogados o los usuarios del servicio a estas instancias jurisdiccionales. Esto no es como para generar una gran alarma, pero sí porque es la primera vez que se da una situación de este tipo, pero no habría que esperar que suceda esto para establecer un protocolo de seguridad fluido, apropiado, digno, para que los titulares de los órganos jurisdiccionales tengan seguridad en sus funciones. Entonces, la primera reflexión es, bueno, hay que ver un protocolo de seguridad apropiado para esa instancia, en donde sin ser un obstáculo puedan los usuarios ingresar fluidamente y no se vuelva a repetir este problema. Sí. Pero hay otra vertiente, Juan Carlos, de los problemas de naturaleza familiar, porque hace tiempo también aquí en Hermosillo se suicidó una persona que llevaba que tenía como era parte material en un proceso familiar de divorcio, y estuvo muy accidentado, terminó él privándose de la vida. Debo decirte que en los procedimientos judiciales de carácter jurisdiccionales de carácter familiar, hay valores muy importantes de las personas que se enfrentan, porque normalmente es familia, son hermanos, son padres, son esposos, son hijos, y salen a relucir cuestiones muy particulares, cuestiones afectivas muy intensas, que no en la mayoría de los casos se da una solución real, verdadera, de fondo al problema. ¿Y por qué digo esto? Porque los problemas familiares, la violencia intrafamiliar, las cuestiones de alimentos, las cuestiones de custodias, es un problema muy importante que de gran intensidad y de gran volumen en los juzgados familiares. Y esto amerita que necesariamente tengamos una mayor cantidad de juzgados familiares, para que los jueces tengan cargas de trabajo apropiadas que les permita darles el tiempo necesario y las mejores resoluciones a este tipo de problemas, para que las partes
queden más o menos conformes y satisfechas. Es decir, el atorón que hay en los juzgados de lo familiar, en los casos que están llevando a cabo, provoca que los conflictos se extiendan en el tiempo y que las diferencias entre las partes se radicalicen al grado de que puede llegar a ocurrir lo que pasó ayer en Obregón, en donde cliente y abogado, o abogado y cliente, y parientes además, sí. Pues en una discusión termina uno matando al otro. Sí, mira, sí hay una dilación en el trámite de los asuntos, pero no porque los jueces no sean capaces, es que hay cargas de trabajo muy fuertes y normalmente los asuntos familiares son asuntos que se prolongan mucho tiempo porque las partes litigan con mucha intensidad. Entonces esto hace que se vayan desgastando, que se vayan generando condiciones de animadversión y entonces puede haber un desenlace como este. No estoy diciendo que esta situación derive de una situación, de un manejo inapropiado del juez que estaba atendiendo un asunto, pero sí se contribuye en muchos de los casos a que la prolongación del asunto y la naturaleza de las resoluciones a una de las partes no les satisface porque va en su contra, aun y cuando esté apegado a derecho. Entonces aquí tenemos que poner la atención en decir, tenemos que crear más juzgados familiares necesariamente porque son asuntos muy especiales, están los valores supremos de la familia en controversia. Bueno, pero también tenemos que tener a los mejores jueces. Los mejores jueces son las personas que no solo sean abogados y que tengan una experiencia jurisdiccional, deberán de tener una formación para el trato de este tipo de problemas, para el trato de este tipo de personas y lugar en la mayor medida posible que realmente hay una solución de fondo, no solo una solución legal, sino una solución en donde los contrincantes, las partes que están debatiendo, realmente salgan satisfechos, salgan convencidos que el acuerdo que se llegó, ese es el mejor. Y la única forma de hacerlo es que el Poder Judicial, que el gobierno del Estado en el campo de sus atribuciones, volteen a ver estas instancias impartidoras de justicia para que los jueces tengan menores cargas y tendrán que ser entonces mayores jueces, pero que todo el personal que forme parte de cada juzgado, no nomás los jueces, estamos hablando de secretarios, oficiales judiciales, psicólogas, doctores, etcétera, etcétera, tengan una formación apropiada, muy dirigida a este tipo de problemas. No es lo mismo tramitar un asunto civil de arrendamiento, de hipoteca, de ejecutivos mercantiles, cualquier controversia, exigencia de un contrato, que llevar un asunto en donde están de por medio la custodia de los hijos, donde están los alimentos, en donde está la patria potestad, en donde está el vínculo consanguíneo, en donde está la relación marital. Entonces, creo yo que el Estado en esta parte debe de hacerse un replanteamiento sobre la forma de atender de manera más eficiente este tipo de problemas para que no se estén generando controversias, pero además, este tipo de problemas, los problemas familiares vienen a incidir necesariamente en el desarrollo de una sociedad, Juan Carlos, y entonces muchas veces los niños quedan en el desamparo, queda la familia desintegrada, el papá por un lado, la mamá por otro lado, porque pese a que hay una resolución no se acata, no se puede cumplir, se van, y luego tenemos ahí el origen de un problema social de carácter delictivo. Entonces, yo creo que este problema nos debe de llevar a la reflexión, de hacernos un replanteamiento de cómo atender los asuntos jurisdiccionales de carácter familiar para que en la medida de lo posible el problema se solvente no solo legalmente, sí, se solvente de fondo para evitar situaciones que se van a estar repitiendo, porque se soluciona el problema y luego viene otra vez una demanda nueva y luego viene un incidente, lo que quiere decir que no se está solventando el problema
de fondo de manera correcta, en donde las partes puedan evitar futuras controversias. Sí, Héctor Contreras, entonces pones, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, un tema fundamental, el fondo. O sea, esto no es de poner más guardias afuera de las oficinas del Poder Judicial, o poner arcos detectores de metales, o poner más vigilancia. Esto es un asunto más de fondo, entonces, es un asunto estructural, entonces, que debe resolverse y que debe de motivar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a los jueces y al Consejo de la Judicatura, en lo federal, ¿verdad? Y en lo estatal también. Y hay un Consejo Estatal del Poder Judicial también sí, a reflexionar sobre cómo ellos inciden en que los conflictos se extiendan en el tiempo. Sí, totalmente, porque muchas veces es humanamente imposible. Los recursos en la impartición de justicia son finitos, entonces se tendrán que dedicar mayores recursos, se verán crear mayores espacios para atender este tipo de conflictivos, porque están incidiendo en el desarrollo de una sociedad. La solución la sentencia, la determinación jurisdiccional en un problema de carácter familiar necesariamente incide en la sociedad, porque de ahí se determina qué va a pasar con los niños, qué va a pasar con un matrimonio, qué va a pasar con esas personas que están contendiendo, porque lo que se quiere es que salgan del juzgado con una solución real, verdadera del problema, para que el tejido social no se siga llenando de problemas y que esas personas vuelvan a retomar su vida de manera productiva, porque muchas de las veces no pasa eso, Juan Carlos. El esposo se va del trabajo, el esposo, como se dice vulgarmente, se va a la milonga, la señora se desatiende de sus hijos, los niños andan en riesgos, etcétera, etcétera. Entonces, es una problemática muy importante, y que este problema, al margen de que si se violó la seguridad o no se violó la seguridad, porque finalmente, si el abogado traía una pistola, ya un arma, iba a suceder eso ahí o en otra parte. Claro. Entonces, el problema de fondo subsiste, ahí quedó el problema vigente entre las partes materiales, ambos mueren y ese asunto no se terminó. Entonces, creo yo que el Poder Judicial le debe de apostar a mejorar estas instancias jurisdiccionales, estas instancias impartidoras de justicia. Y por supuesto, reitero, no estamos diciendo aquí que los jueces de alguna manera sean los responsables de lo que pasó aquí, pero sí se pueden mejorar mucho las condiciones de impartición de justicia en esta área tan especial, en esta área tan exigente, en donde hay valores supremos, para que la justicia llegue, se solucionen los problemas de fondo y no se queden las rencillas de toda la vida. Héctor Contreras, importantes reflexiones las que nos compartes esta mañana, presidente de la Barra Sonorense de Abogados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si me permites hacer un comercial muy breve, el viernes mañana a las 6 de la tarde hay asamblea plenaria solemne, en donde habrá cambio de consejo directivo, donde yo entregaré a quien sea designado mediante el voto la titularidad del consejo directivo que entre. Sí, ¿quiénes están aspirando a la presidencia? Hay 3 abogadas, está la licenciada Patricia Munguía, está la licenciada Rosela Rendón y está la licenciada Karen Islas. Por primera vez contienden 3 mujeres, reformamos estatutos para que haya paridad de género, y en 77 años de fundación de nuestro gremio, por primera vez estará presidido por una mujer. ¿Será una mujer la presidenta de la Barra Sonorense? Necesariamente será una mujer. Muy bien. Héctor Contreras, pues cuando haya decidido este consejo, ojalá nos puedas poner en contacto con quien sea la nueva presidenta de la Barra. Con mucho gusto, Juan Carlos, y agradezco esta oportunidad y agradecerte toda la disposición que has tenido siempre con la Barra, con nosotros, para tramitar información que consideramos importante. Muy agradecido. Hasta pronto, Héctor Contreras, presidente de la Barra Sonorense de Abogados. Reporte 100.